Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político. El día de hoy vamos a hacer un análisis internacional sobre temas que, por cierto, han concitado el interés mundial. El triunfo de la consulta popular para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las elecciones de España, por cierto, donde una vez más las encuestadoras le quedan debiendo a los ciudadanos españoles. Y vamos a ver cuál va a ser el rumbo de España también. Y un proceso esperado por todos, el proceso de paz de Colombia, que cambia la historia de Colombia luego de más de 55 años, y no solo de Colombia, sino también de la región, me refiero a Latinoamérica y el Caribe. Para analizar estos temas tenemos la presencia de catedráticos de la Flaxo, que por cierto también agradecemos a la Flaxo por habernos cedido este espacio para la grabación y posterior transmisión de Pulso Político. ¿Quiénes están con nosotros? Está Palmira Chavero, catedrática de la Flaxo, está Mauro Servino, también catedrático, Fander Falconi, ex canciller y catedrático de la Flaxo, y Gabriel Orozco, colombiano también, quien nos va a hablar también, aparte de todos los temas, del proceso de paz. Así que, amigos televidentes, bienvenidos e iniciamos Pulso Político. Comienzo con la dama. Palmira, la salida, esta consulta popular en el Reino Unido, cuyo triunfo para la salida de la Unión Europea parecería que ya tiene muchos arrepentidos, ha sorprendido primero al mismo Reino Unido y también al mundo. Buenas noches, Carlos. En efecto, yo creo que sí ha sorprendido. De hecho, casi ha sorprendido más el sí al Brexit que una parte de las encuestas en España. No, sí ha sorprendido mucho. Todavía nos faltan muchos datos por saber para poder analizar en profundidad, pero más allá después del primer momento de shock, de impacto, de ver qué va a pasar, yo creo que lo que sí está claro es que pone de manifiesto que en la Unión Europea las cosas no se hicieron bien desde el principio. O sea, yo creo que esto es una constatación más, o quizás la constatación más evidente, de que el proceso de integración de la Unión Europea no se hizo desde un principio teniendo en cuenta a la ciudadanía y no se hizo de una manera natural, digamos. Y ese proceso de integración que tú dices no se hizo como debió haberse hecho, ¿podría sustentarse en el no reconocimiento de las asimetrías que existen dentro de la propia Unión Europea en cuanto a los tamaños de los distintos países? No solo tamaño, o sea, por una parte sí, el no reconocimiento de la amplia diversidad, y no solo en cuanto a tamaño, sino a diferencias económicas, a diferencias sociales, a diferencias nacionales, a diferencias a nivel de desarrollo, a nivel de democratización. Es decir, hay una diversidad demasiado amplia como para que no se haya tenido en cuenta desde el momento de inicio, ¿no? Y eso complejiza todo el proceso, y yo creo que ahora lo que vemos es la constatación de eso, y lo vemos quizás en el momento más complicado internacional. Ahora, correcto, complejiza el proceso en una coyuntura internacional bastante complicada, por cierto, pero también dentro de un Reino Unido que ahora va a ser un reino dividido, porque Irlanda del Norte no está de acuerdo, Escocia no está de acuerdo, y esta consulta popular tiene que establecerse y tiene que tener el aval de del Parlamento. Fander. Sí, buenas noches, un gusto estar en tu programa, Carlos. En efecto, yo creo que Yanis Varoufakis lo definió muy bien. Es algo así como el Hotel California. Es fácil hacer el check-out, pero va a ser difícil también irse. Hay aquí un proceso de denuncia al tratado en este caso de Gran Bretaña. Esto es el inicio que para muchos puede ser un camino bastante tortuoso. Desde el lado alemán, concretamente Angela Merkel quiere acelerar el proceso para evitar los traumas mayores a la Unión Europea, pero de una u otra manera esto refleja un conjunto de contradicciones alrededor del proceso integracionista europeo, contradicciones internas alrededor de lo que acontece en la propia Gran Bretaña. A mí me gusta mucho esta metáfora que se ha utilizado últimamente, la idea del Full Monty, esa película de hace 20 años, este humor negro inglés, donde se vería un conjunto de desempleados de la industriosa Gran Bretaña del Norte que tienen que ganarse la vida. De alguna forma esto es lo que representa esa votación. Esa clase obrera con muchos temores frente a los procesos de inmigración, mayoritariamente un grupo de edad determinado, los jóvenes no votaron por el Brexit, y de una u otra manera refleja no solo las contradicciones internas, sino también esta fobia, yo diría que mundial, que está aparejada con los procesos de inmigración, que quizás lo podemos profundizar este tema sí, para ver los detonantes de ese proceso. Yo creo que tiene que ver mucho con la intervención norteamericana, fundamentalmente en todo lo que implica el Oriente Medio, que está arrojando una ola indiscriminada de personas que buscan asilo, que buscan refugio o casa.
Y finalmente este es el reflejo, el 52% es el reflejo de todo ese cúmulo de contradicciones internas. Y en este tema de la migración también habría que analizar el por qué se da este temor, o sea, porque esta migración también por qué se origina, porque estamos hablando, y esto nos ubica en el contexto de la geopolítica también. Mi querido Fander, Mauro, sobre ese tema de la geopolítica, el tema de la geopolítica nos está llevando a esto, es decir, el mundo se está poniendo, y discúlpenme la metáfora, patas arriba. Bueno, el mundo desde hace tiempo que está patas arriba, y eso se debe a que es un mundo que se está construyendo ya desde hace décadas de un modo que no es conveniente para las grandes mayorías. Es un mundo en manos de pocas personas, de pocos intereses particulares, del capital financiero, de un capitalismo salvaje en este sentido, y por lo tanto yo creo que estamos asistiendo a estas contradicciones, y el signo del Brexit es un signo muy complejo, porque, ojo, han votado clases populares, obreras, etcétera, que se han unido a los sectores más de extrema derecha, ¿no es cierto? Pero también el Brexit significa, al menos el referéndum, significa que hay una crisis profunda en los dos mayores partidos de Inglaterra, o sea, bueno, realmente los únicos partidos, el Partido Conservador y el Partido Laborista. Hay una división interna al Partido Conservador que es bastante profunda, y hay también un problema con el recién elegido secretario general Corbyn, que está teniendo, digamos, un problema. Se le ha renunciado todos los ministros del gobierno sombra, del gobierno que está como alternativo para los conservadores, y entonces es un signo bastante emblemático, porque por un lado están ciertamente los intereses corporativos. No hay que olvidarse que Inglaterra siempre fue, Reino Unido siempre fue con sus propios intereses a negociar con la Unión Europea. Bueno, ha obtenido privilegios. Estos grupos corporativos han expresado que van a tener mayor capacidad de movilización empresarial y financiera fuera de la Unión Europea. Hay que decirle a nuestros oyentes que Reino Unido no es parte de Schengen, por ejemplo, nunca lo ha sido, no ha tenido el euro, tiene su propia moneda. Por lo tanto, digamos, esta salida es muy interesante poder analizar, pero no tanto en términos de la salida propiamente dicho, sino lo que significa en términos de la Unión Europea, porque yo diría que si en Inglaterra, en el Reino Unido se ha dado un resultado de este tipo, ¿qué será de aquellos países que han tenido menos privilegios, que las políticas de austeridad han sido mucho más dramáticas para las sociedades de estos países? El caso de Grecia, de España, de Italia, de Irlanda, en fin. ¿Qué sucederá en estos países? Yo creo que puede ser el comienzo del fin. ¿Tú crees, o sea, del fin de la Unión Europea tal como ha sido diseñada hasta ahora. Gabriel, ¿tú crees que es el comienzo del fin así de apocalíptico como lo pita Mauro Cervino? Y por otro lado, ¿cómo comprender también el efecto de este resultado en la geopolítica mundial y en la economía mundial? Para tener ahí dos escenarios. Hillary Clinton en Estados Unidos se preocupa por la salida del Reino Unido, pero en cambio Donald Trump poco más hace la ola y aplaude. A ver, hay varios niveles en el análisis. Uno es el nivel institucional, digamos, de lo que significan las instituciones que componen lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Los distintos estados han jugado a muy distintos ritmos. Es tal vez un poco a lo que se refería Palmira, de que no se tienen en consideración las distintas características. Pero en eso los estados han tenido muy diversa forma de incorporación y también de crítica dentro de la misma institución. En los años 70, 80, el mismo Reino Unido había hablado y renegociado su participación dentro de la Unión porque consideraba que era un aportante muy fuerte dentro de la PAC y que no se había, la PAC es la política agrícola común, y que no se había beneficiado. Recordemos también que en el año 2000, 2001, cuando la Unión Europea quería avanzar hacia un proceso mucho más integrado, que era por lo que se había propuesto una constitución, un tratado de constitución para la Unión Europea, muchos estados votaron en consulta popular que no, entre ellos estados fundadores como Francia. Alemania, por ejemplo, lo ratificó a través del Parlamento, pero otros estados, Holanda inclusive, le votaron que no. Estados fundadores de la Unión Europea, que se supondría son plenamente convencidos del proceso. Por tanto, estos estados, digamos que si bien es cierto, podrían representar
una crisis del sistema de integración, del sistema institucional, y en esto se supondría que el Brexit, con la votación, significaría una especie de inicio del fin. No es tal, porque como decía muy bien Fander, una vez que entras en la lógica del proceso integracionista, salirte de la interdependencia, de la unión entre los estados y de las instituciones, que muchas de las normas, hay que recordarlo también a los televidentes, pasan por legislación ya no de los estados-nación, pasan por legislación de la Unión Europea. Y en este sentido, muchos de los, digamos, procesos institucionales no son ya exclusivo resorte del Estado. Pero ahí viene un poco el proceso en el que nos encontramos hoy, es la crisis por la que pasa el Estado-nación por las fuerzas de la globalización. Y ahí es donde efectivamente el ciudadano de a pie, el común, dice, yo estoy perdiendo el control. Y usted muy bien lo decía, que efectivamente hay quienes están queriendo volver a ese control, y eso fue lo que efectivamente denunció, lo que efectivamente decía Trump, que muy bien que están queriendo retomar el control. Hay varios análisis que muestran que lo que quieren hacer en la Unión Europea estas grandes corporaciones a las que se refiere Mauro es volver a Londres una especie de Hong Kong en el ámbito, es decir, una especie de libre de impuestos, de libre de... Y en ese sentido lo que quisieran es recuperar plenamente el control, pero no se olvide esa parte institucional. Entonces la pregunta es, recuperar el control, ¿por qué y para qué, Fander? Bueno, yo creo que por una parte, digamos, tenemos un mundo dividido, un mundo del capital. Había un análisis bastante interesante de quiénes son los grandes detonantes, digamos, de este resultado en las elecciones de la semana pasada. Uno es la fobia que existe de la gente común a este capitalismo llamado el Bank City, digamos, que expresa este capitalismo londinense terriblemente aberrante en términos de generar distancias sociales. De otro lado, es indudable las velocidades distintas de desarrollo que tiene Gran Bretaña, incluso en su concepción interna y frente al proceso integracionista. Entonces, todo esto, digamos, de una u otra manera pasa factura, sumado a una postura de la derecha, yo diría de la derecha internacional. Aquí me parece que hay que hacer un paréntesis. Cada micromovimiento en el tablero geopolítico interno tiene una repercusión amplia en la geopolítica internacional. Se trata de un mundo interdependiente y por lo tanto lo que acontece en Gran Bretaña también es el resultado de una Unión Europea que ha tenido poca tolerancia en los aspectos migratorios, y esto ha generado también el desenlace del plebiscito de la semana pasada. Ahora, pero pongamos también el tema de la afectación económica a nivel mundial. O sea, apenas se anunció el resultado, la libra esterlina bajó, disminuyó, las bolsas de valores pues tuvieron su afectación, el dólar se aprecia aún más, las monedas latinoamericanas seguramente se van a devaluar aún más. En el caso ecuatoriano perdemos el tema de competitividad. Es decir, a ver, pero esto no es una jugada también magistral para seguir debilitando a los países que no forman parte de este sistema hegemónico, Palmira. A eso me refiero con el tema geopolítico también. Sí, eso tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes de las grandes corporaciones, ¿no? Al final el ciudadano tiene la sensación, que es una sensación fundada en una evidencia, sobre todo desatada a partir de la crisis económica, que consiste en la pregunta de quién está llevando el control, quién realmente toma esas decisiones. Porque lo que hemos visto en los últimos años y lo que hemos visto ahora también la semana pasada con el Brexit, es que cada vez que se toman decisiones ciudadanas o políticas que no interesan a los grandes poderes, tenemos este tipo de repercusiones, ¿no? De la bolsa de los países baja, las monedas se aprecian o se deprecian, es decir, realmente el ciudadano tiene la sensación de que están decidiendo por él los grandes poderes, ¿no? Entonces, es súper necesario, yo creo, hacer esa relación, es decir, a quién está tomando la decisión y a quién está escuchando el ciudadano. Pero el ¿no? tema es que esos grandes poderes toman la decisión, pero la instrumentan los ciudadanos al votar en las urnas. Bueno, pero es que el ciudadano, cuando toma una decisión en las urnas, el ciudadano no toma una decisión de la noche a la mañana. Existe todo un proceso, y en la Unión Europea, sobre todo, insisto, a partir de la crisis que se desata, la crisis mundial en 2008, que la Unión Europea, especialmente en ciertos países, golpea súper fuerte, desde 2008 estamos asistiendo a una campaña política, una campaña mediática, una campaña social, a una campaña de las grandes corporaciones, que no digo que condicionen directamente la decisión del ciudadano, pero sí van generando climas y van generando ciertas predisposiciones
opciones hacia una decisión u otra, ¿no? Es decir, no podemos pensar que el ciudadano toma la decisión encerrado en una burbuja sin tener ningún tipo de influencia. Existen muchos poderes que están interactuando durante mucho tiempo. Pero aquí llama la atención algo, Mauro, es personas de tu edad como la mía, y con esto no estamos diciendo que somos adultos mayores, ¿verdad? Han votado a favor de salir, pero en cambio el universo de juventud entre 18 y 24 años, el 70% de ese universo votó por mantenerse. Es decir, a los jóvenes, como que la visión de los jóvenes no guarda sintonía con la visión de estos grandes poderes que está focalizado en personas mayores. Yo creo que ahí se entiende claramente cuál es la distinción y cómo calan ciertos discursos dependiendo de las generaciones. En el caso de los más antiguos, por decirlo así de alguna manera, está claro que ahí se ha jugado sobre el carácter insular de Gran Bretaña, que siempre ha existido, pero se ha exagerado un poco en ese discurso, ¿no? El hecho de, como decía algún político de Gran Bretaña, precisamente no recuerdo cuál, que prefería mirar hacia el mar que hacia la tierra. O sea, prefería verse como isla y pensarse como isla que pensarse como alguien que está mirando hacia la tierra, hacia Francia, hacia el continente europeo. Entonces, la insularidad es un elemento que ha hecho mucho más presa, digamos, en las generaciones más antiguas. Y entre los jóvenes se ha calado el otro discurso, el discurso de la movilidad, el discurso, digamos, de la dimensión Erasmus, ¿no? El discurso de la circulación de personas, de ideas, de bienes, de posibilidades, de oportunidades, que no es otra cosa que un discurso neoliberal. Es este discurso, digamos, por el cual cada ciudadano, sobre todo joven, tiene que adaptarse a estas condiciones cambiantes del mundo, en este caso de Unión Europea, y tiene que hacerse empresario de sí mismo. Es un elemento que vemos, digamos, plenamente dibujado en el modelo neoliberal. Entonces, los jóvenes han votado más hacia este discurso y, por lo tanto, para quedarse en la Unión Europea. Pero, en el fondo, el problema mayor que tenemos ahí es que la Unión Europea hoy, si no es capaz, algunos gobiernos, evidentemente Alemania, Francia, Italia, que son los fundadores de este tratado, del Tratado de Roma, o sea, si no son capaces de mirarse hacia adentro, de ver cuáles son los errores, yo no tengo mucha confianza, repito, pero es una señal muy clara de que la Unión Europea, tal como está diseñada, no va a funcionar en los próximos meses o años. Vendrán otros referéndums y serán probablemente del mismo tipo, ¿no? Ahora, ¿qué efecto tendría, Gabriel, una acelerada intención de Escocia de querer también convocar a otro referéndum y a otra consulta para lograr su independencia? Bueno, recordemos que ya hubo uno, ¿no? En donde efectivamente no triunfó la salida de Escocia digamos, del Reino Unido. Pero hoy las circunstancias son distintas. Claro, hoy las circunstancias. Lo que pasa es que en el proceso de integración de la Unión Europea también hay un apartado dentro del Tratado de Lisboa que refuerza la integridad territorial de los estados. Digamos, hay un aspecto que, por ejemplo, eso se ha dicho mucho en España, en donde se dice que si Cataluña, por ejemplo, o el País Vasco decidieran salirse, tienen también que salirse de la Unión Europea, de las instituciones. Por tanto, los ciudadanos no serían más europeos. Recordemos también que la Unión Europea da una ciudadanía como tal, es la única institución que da una ciudadanía a quienes componen sus estados miembros, a sus ciudadanos. Entonces, eso implicaría efectivamente que en muchos procesos secesionistas tendrían que entrar en una nueva renegociación institucional con la Unión Europea. Aquí el proceso es distinto, porque Inglaterra lo que dice, yo me quiero salir, y Escocia lo que quiere decir es, yo me quiero retirar de Inglaterra y estar con la Unión Europea. Esas, digamos, cábalas y esos procesos, digamos, de ingeniería social dentro de la institucionalidad de la Unión Europea no son tan fáciles ni tan inmediatos. De hecho, el referéndum no va a implicar tampoco una salida inmediata del Reino Unido dentro de la Unión Europea como tal, porque hay muchos acuerdos que se establecen más allá de un proceso de consulta, y eso implica que hay un proceso de renegociación. Y esto también tiene mucho que ver, y creo yo que además de las corporaciones, con los pulsos políticos que hay al interior de los partidos. Del Partido Conservador de David Cameron, su eslogan de campaña fue efectivamente hacer un referéndum también sobre la permanencia dentro de la Unión Europea, y gran parte de su renuncia tiene que ver con que lo perdió.
con que perdió efectivamente ese pulso político al interior. Entonces sacrificaron toda una lógica institucional de compromiso con una institución que lleva décadas de consolidar una zona de paz. Yo, por más que, digamos, se hable de esa idea neoliberal, la Unión Europea sí ha logrado un, digamos, propósito original, que fue el de constituir una zona de paz, de resolución de conflictos y de prevención, digamos, a través de las vías diplomáticas, que es la de la Unión Europea. Ahí te pido una presión, porque Cameron dice, yo no voy a acudir al artículo, creo que 150, para poder ya activar la salida, sino que lo haga el sucesor, pero por otro lado el Parlamento, la mayoría del Parlamento está contraria a la salida de la Unión Europea. Es decir, ¿se puede tomar una distancia del voto y de la legitimidad de las urnas? Lo han hecho varias veces los estados. Es decir, hay decisiones de estado que no dependen solamente de compromisos electorales inmediatos. Ok, ahora, esto que está pasando con la Unión Europea, Fander, ¿no nos pone las barbas en remojo a una integración sudamericana y regional? Fundamentalmente contigo hemos hablado mucho de la necesidad de la integración regional, del Banco del Sur, etcétera, etcétera. ¿No nos pone la barba en remojo y no nos vuelve temerosos a que una unión o una integración en la teoría puede ser maravillosa, pero que en la práctica no respeta esas asimetrías y que por tanto puede fracasar? Bueno, primero creo que hay muchos canales de transmisión para nosotros. Por un lado, hubo un desplome de la bolsa de valores, esto repercutió en una baja del precio del petróleo. Eso nos afecta, digamos, económicamente a los países que somos exportadores de petróleo, como el Ecuador. En la práctica lo que se produjo también es una depreciación del euro. Esto en términos muy concretos significan que se abaratan nuestras importaciones desde el exterior, se dificultan nuestras exportaciones fundamentalmente a la Unión Europea. Afecta a nuestra balanza de pagos. Afecta a la balanza comercial y a la balanza de pagos, que ya estaba afectada, y de una u otra manera es un mini shock. Luego hay un conjunto de efectos, digamos, que pueden ser algunos de ellos contradictorios y otros muy claros. Creo que en el tema de exportaciones, realmente el peso de América Latina en las exportaciones de Gran Bretaña es mínima. El caso colombiano es el más emblemático, creo que representa el 2% del total de las exportaciones. Luego le sigue Brasil con 1.6% y el caso de México. Pero hay inversiones fuertes de Gran Bretaña, especialmente en el sector extractivo, en el sector de punta, fundamentalmente en el sector minero. La economía peruana es bastante dependiente del sector extractivo de Gran Bretaña, creo que su peso es del 16-18%. Entonces hay un conjunto de efectos combinados que representan, yo diría que un mini shock, particularmente a una economía dolarizada con un tipo de cambio fijo como es la economía ecuatoriana o la salvadoreña. De otro lado, efectivamente, esto nos pone las barbas en remojo, como tú bien decías, al proceso integracionista latinoamericano que ya viene ralentizado. Es decir, todo ese ímpetu que hubo a inicios de los 2000, que se cristalizó en un conjunto de una institucionalidad distinta, esto que se llama el nuevo regionalismo latinoamericano, que ha venido, digamos, deteriorándose por una falta de voluntad política y por mecanismos prácticos de conformación de estos núcleos ya alrededor de temas absolutamente concretos. Es cierto que la integración latinoamericana tiene grandes logros en términos políticos. Fundamentalmente yo destaco ahí el rol de UNASUR y de la CELAC en términos políticos. Pero ya en los aspectos el fortalecimiento económico y de producción, sí, tenemos una debilidad tremenda. Y eso implica al menos tres elementos, Carlos. Uno, el fortalecimiento del Banco del Sur. Un segundo tema es el manejo conjunto de la liquidez latinoamericana. Hemos hablado contigo, como bien señalas, varias veces y hemos puesto este dato. América Latina tiene 1 millón de millones en los bonos del Tesoro, en la propia banca, en los bonos ingleses y en el exterior. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros traeríamos esa liquidez y la ponemos en funcionamiento de las necesidades latinoamericanas? Y un tercer elemento, indudablemente, es la posibilidad de constituir un mercado común y con un fortalecimiento de una moneda propia. Creo que todo eso, digamos, se ve debilitado al ver que un proceso fuerte integracionista, como el caso de la Unión Europea, con todas sus debilidades, pero de una u otra manera también exitoso en haber generado una correa de transmisión a aquellas economías que estaban absolutamente débiles antes de la entrada de la Unión Europea. Gracias, Fander. Y ya para terminar este bloque y después pasar al tema de España, luego el corte rápido, el tema de seguridad. El tema de seguridad se ve afectado entre los países aliados y dentro del movimiento de geopolítica. Palmira.
En principio yo creo que todos los temas que pueden ser colindantes a un tema transversal como la integración, la internacionalización, se ve afectado directa o indirectamente. Hemos hablado del tema económico, del tema político, del tema social. Yo creo que no podemos perder de vista la integración ciudadana, y ahí yo creo que América Latina parte con ventaja con respecto a la Unión Europea, porque sí existe un sentimiento de identidad latinoamericana, cosa que no existe en la Unión Europea. O sea, un español no te dice que es europeo, o un británico ahora menos te dice que es europeo, o un italiano. Eso, el componente social, el componente de seguridad, por supuesto, yo creo que igual también se va a ver afectado, potencialmente se puede ver afectado. Y el tema de la confianza, por ejemplo, también en América Latina, o sea, los países que componen la región latinoamericana y caribeña son algunos de los que tienen los índices de desconfianza más altos, ¿no?, con respecto a las instituciones. Igual aquí es otro reto que se nos plantea de cara a lo que pueda pasar después de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que sí, que obviamente tanto seguridad como confianza, y repito, el elemento ciudadano, el elemento social de cómo el ciudadano se va a enfrentar a partir de ahora a un proceso de integración más allá de la institucionalización, que por supuesto es necesaria. Gracias. Mauro. Sobre este mismo tema, sí, sobre este mismo tema. Bueno, las repercusiones que puede haber pueden ser varias. Es evidente que yo creería que ese proyecto integracionista, tanto en Europa como en otros, como en América Latina, todos los intentos, los proyectos que hay se pueden ver afectados pero también se pueden ver, digamos, estimulados en pensarse de otro modo, me parece, ¿no? O sea, de pensarse que evidentemente en el caso de América Latina tenemos una característica que es muy positiva, o sea, el hecho de que todos hablamos el mismo idioma, cosa que no sucede en el caso de la Unión Europea. A excepción de Brasil, ¿no? Bueno, a excepción de Brasil, pero digo, Brasil también se ha ido conformando con el idioma español. Entonces, eso es un gran potencial, indudablemente, ¿no? En el caso de la Unión Europea, se ha querido hacer primero una unión política, ¿no es cierto?, precisamente para tratar de evitar el Plan Marshall, un proyecto norteamericano para evitar que los países europeos que históricamente se han destruido, han hecho guerras, etcétera, lo sigan haciendo. Luego se ha pasado a un proyecto, digamos, de unión más de tipo económico, de mercado, etcétera, etcétera, pero no ha habido proceso de integración cultural, por ejemplo. Y una de las cuestiones que hay, salvo que son los proyectos universitarios, pero que no pueden ser una dimensión solo esa, pero los proyectos de integración cultural son muy importantes para hacer esto de una ciudadanía europea, efectivamente. Para empoderar. Claro, y no han sido capaces los gobiernos que han estado en todos estos años de hacer una clara distinción entre la Unión Europea como una institucionalización propia desde el punto de vista político, económico, etcétera, de Europa. O sea, Europa es otra cosa. En cambio, incluso en el discurso mediático siempre se confunde Europa con Unión Europea con Europa. Es lo mismo prácticamente. Y no es lo mismo, ¿no? Gabriel, por favor. En el tema de seguridad, el gran desafío que enfrenta Europa es sin duda alguna eso que algunos autores han metido el eufemismo en el análisis del choque de civilizaciones, digamos. Gran parte también de el problema que tiene Europa es esa capacidad de integración del que sí consideran un otro, digamos. No solamente la inmigración ilegal de muy distinto tipo, o bueno, no ilegal porque no hay nada ilegal, sino la inmigración irregular y más bien el problema efectivamente de la relación con el Islam, ¿no? Y efectivamente hay un problema muy fuerte, lo vivimos en París, efectivamente los atentados, vivimos también ese fenómeno en otras partes de Europa recientemente, y sobre esto sí se ve que digamos, los países europeos y la institucionalidad todavía no ha creado los mecanismos suficientes para poder hacer frente a estos problemas que son, digamos, transversales. Pero hay solamente un puntito y de pronto Fander y Gabriel me lo pueden responder. El tema es que la seguridad lo estamos interpretando siempre desde el punto de vista de tener el control militar para mantener la hegemonía. Y no estamos hablando del respeto de las culturas, donde al no respetar esas culturas generamos reacciones. ¿Cualquiera de los dos? O sea, digamos, las reacciones son evidentes. Yo creo que hay esta serie famosa, esta norteamericana, que la pasan por Netflix, Homeland,
Cuando el conflicto ya está en casa, digamos, es que hemos engendrado el monstruo en nuestras entrañas. Una de las repercusiones más fuertes, digamos, de los últimos atentados es que es, en el caso europeo, es hecho por europeos. En el último atentado en Orlando, que causó la muerte a más de 50 personas y múltiples heridos, quien comete el atentado es un norteamericano. Además, digamos, un norteamericano que está muy aparejado a lo que hace pocos meses ocurría en el estado de Texas, cuando se decidió que los propios estudiantes pueden ir armados a recibir sus clases. Es decir, ¿quién ha generado estos monstruos, digamos, como Al-Qaeda, o quién ha generado estos monstruos ahora como el ISIS? Esto ha surgido en las propias entrañas de los servicios de inteligencia norteamericanos, en confluencia con los servicios de inteligencia de otros países, incluyendo los europeos. Entonces, de una u otra manera, el conflicto geopolítico originado por estas grandes potencias se refleja también un aspecto de política interna que desborda, digamos, los canales de convivencia pacífica. Ahora, estos temas, y con esto terminamos, debería llamarnos la atención a la región, a Sudamérica. De pronto sería la oportunidad importantísima y trascendental para poner el pie en el acelerador y llegar a acuerdos de integración, porque el tema de liquidez, que es donde más nos afecta, está probado que la liquidez está afuera y no en la misma región. Venimos de inmediato. Bueno, continuamos con Pulso Político, amigos televidentes. En este momento vamos a tratar sobre el tema de las elecciones de España. El primer bloque ya evacuamos el tema del triunfo de la consulta en relación al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Comienzo con Palmira Chavero. Palmira, ¿quién es el gran perdedor en las elecciones de España? Las encuestas fracasaron. Una vez más, fracasan las encuestas. Izquierda Unida y Podemos pierden casi 1 millón o más de votos. ¿1 millón cuánto? 1.200.000. 1.200.000. Bueno, a falta de los ajustes por el voto cera. Pero igual, es una cantidad enorme, es decir, involucionaron en relación a las elecciones anteriores. Es decir, ¿qué va a pasar con España? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que algunas pistas tenemos. De momento llevamos yo creo que varios días volviéndonos un poco locos, intentando saber qué ha pasado. A mí no me gustaría entrar en la lógica de ganadores-perdedores, ¿no? Creo que eso no es sano para la ciudadanía y para la política. Sí que ha habido actores que no han tenido tan buenos resultados como los que se esperaban, actores que han tenido mejores resultados. Creo que el panorama que se abre es bastante complejo, bastante incierto. Creo que para los que nos dedicamos a esto tenemos muchos elementos de análisis, muchas cosas que nos faltan por comprender todavía, pero yo creo, así un poco en una dimensión más abstracta, en una dimensión más amplia, creo que quien ha salido muy erosionado de este proceso ha sido la propia política. Es decir, llevamos muchos meses, bueno, primero los 6 meses que se perdieron, que si pacto, no pacto, investidura, no investidura, negociaciones y tal. Hemos asistido a una campaña muy agresiva, sucia, fea, entre los propios líderes políticos, y creo que hemos perdido de vista que lo que estamos hablando es un país que tiene problemas económicos, que tiene problemas políticos, y se ha dejado de lado el hablar de la política, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes erosionadas, así en términos un poco más abstractos, es la política en sentido... Ahora, pero ¿cómo entender este viraje de los resultados electorales cuando Podemos tuvo una gran participación en las elecciones pasadas? Ahora, cuando hace la alianza con la Izquierda Unida, disminuye. No supo interpretar, o no sabemos la verdad interpretar cuál es el sentir de los ciudadanos. ¿Mauro? Bueno, sabemos ya que el electorado es muy volátil. Pero algo que hemos aprendido. Sí, claro, en poco tiempo, pero ten presente que fue el Brexit también como una condición, y yo creería que tuvo una cierta influencia hacia la consolidación del proyecto conservador. Porque sí hay un ganador y hay un perdedor. Ganó el conservadurismo, o sea, el statu quo en España, y perdió la alternativa. Llámese Podemos, Izquierda Unida, pero o sea, España sigue siendo la misma España que se ha venido gobernando desde que salió Franco. Es más o menos la misma España, la que se fue reforzando gracias a la Unión Europea en cierto sentido, pero sigue siendo la misma. Porque la alternativa entre el Partido Popular
de derecha y el Partido Socialista Obrero, el PSOE, supuestamente de izquierda, no es una verdadera alternativa, es diría que son dos fuerzas que se contienden la conservación del statu quo. Ahora, pero el tema es, ¿van a poder conformar gobierno, Gabriel? Porque no tiene mayoría per se el Partido Popular, el PP, en el Congreso como para conformar gobierno. Eso significa que va a tener que tener alianzas con alguien, y ese alguien daría la impresión que es el PSOE. Hay una visión, digamos, de fuerzas, digamos, de coalición que respaldan la institucionalidad. Y esas fuerzas de coalición lo han dicho que están dentro de la Constitución, dentro del marco europeo, dentro de los parámetros que establece pues, la Constitución del 78. Y esto lo que ha llamado a las fuerzas políticas es justamente un poco lo que habla Mauro, de que la alternativa no dé ese zarpazo del que tanto se ha hablado. Y no sería de extrañar que las fuerzas políticas de Ciudadanos, del PSOE y del mismo PP, por supuesto, logren algún tipo de negociación para darle ese respaldo al gobierno de Mariano Rajoy. En ese sentido, el PSOE puede tener una factura política al futuro tremenda. Se supone, como dice Mauro, supuestamente es un partido de izquierda, se supone que debería tener otro tipo de visión y orientación, más cuando en España hay problemas de paro, me refiero a desempleo, importantes, y sobre todo en la juventud. Claro, pero eso sería salir del marco institucional en el cual el PSOE no se quiere desmarcar. Digamos, el PSOE tiene muy claro que en un eventual pacto con Unidos Podemos entra en otra lógica, que sería perder esos votantes de centro izquierda que no son tan de izquierda, digamos, y eso le llevaría a perder su gran base electoral, que es la que, digamos, todavía siente que le dio ese segundo puesto en los escaños dentro del Congreso. Y eso ya lo vimos en las reacciones, por ejemplo, que tuvo pues Iglesias, llamó efectivamente a Sánchez, y la reacción fue absolutamente parca y seca. Es decir, el mismo Iglesias reconoció hoy mismo que no se esperaba esa reacción y que esperaba que hubiese un pacto entre las izquierdas que le dieran efectivamente un vuelco a esas elecciones. No hay que olvidar efectivamente que el sistema, tal vez esto lo ciudadanos, porque en América Latina tenemos un sistema político muy distinto. Claro. Recordemos que es parlamentario, efectivamente, ¿no? El sistema parlamentario no se elige directamente al jefe de gobierno, se elige por el número de escaños que tienen los partidos políticos, que son los que eligen los votantes. Y esto puede hacer que, por más que Mariano Rajoy haya sido el más votado en términos de fuerza política, si hay otro tipo de coalición, que es muy probable que no la haya, no sea efectivamente el jefe de gobierno. Pero él ya reclamó efectivamente lo que conversábamos antes también de que arrancáramos este nuevo segmento, de la legitimidad moral, y por tanto esa coalición que representa esa institucionalidad seguramente va a pactar para eso. Legitimidad moral que de pronto sirve para pactar, pero que de pronto también puede servir para alivianar un poco esa dureza del conservadurismo en España, Fander. Yo tengo cierta lectura un poco distinta, digamos, de los resultados. Es cierto que hay un fortalecimiento de la opción de derecha, del conservadurismo en la forma más tradicional y en la forma del bipartidismo en España. Yo estudié en Barcelona y estuve en España durante casi 6 a 7 años. Y en ese momento era impensable, digamos, que exista una opción distinta al bipartidismo. A mí me parece que la emergencia de Podemos refresca la política española, es absolutamente importante para la democratización interna de las instituciones, de la vida cotidiana de los españoles, más aún cuando hemos tenido tanto caso asociado a, yo diría, corrupción, a negligencia, a políticas absolutamente lesivas para los intereses ciudadanos que ha propiciado la derecha española. Y cuando hablo de la derecha española me refiero al PP y a un sector muy fuerte del PSOE, que me parece que ha ido desfigurándose esa opción de socialdemocracia europea con asentamiento en bases obreras, y se ha ido constituyendo un aparato netamente del establishment. En ese sentido, yo sí saludo la presencia de Podemos. Yo no soy tan pesimista
optimista respecto a lo que ha pasado. Podemos finalmente gana en el País Vasco y gana en Cataluña. Se convierte indudablemente en la tercera fuerza política. Creo que va a ser un actor clave en la política española y en ese sentido creo que lo que hay que esperar es que Podemos, la Izquierda Unida, refuercen su andamiaje social, se enraícen mucho más en la sociedad. Yo creo que ha sido estupenda la campaña mediática, digamos, en términos de marketing político, de manejo de medios, de una persona como Pablo Iglesias, pero indudablemente el reto ahora es profundizar en términos de anclaje social. En ese sentido, y nuevamente pensando en lo que se viene para el caso de América Latina, porque yo asumo que el gobierno va a ser del PP y creo que el primer pacto que lo van a realizar es con el PSOE. El mensaje de Rajoy el día domingo fue bastante claro. Ellos van a priorizar la alianza con el PSOE y si no logran esa alianza, pues, en términos del tipo de democracia parlamentaria que hay en España, van a escalar hacia Ciudadanos, pero yo creo que van a lograr una mayoría y están dadas todas las condiciones para que Rajoy asuma la nueva dirección de gobierno y en ese sentido hay que esperar, digamos, lo peor para los ciudadanos españoles, para el contexto del tema europeo y también para América Latina. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Fander en ese sentido de que el aliado natural va a ser el PSOE y que Podemos, sin embargo, se convierte en la tercera fuerza política del país, por tanto tendría un horizonte interesante a futuro para nuevas elecciones? La experiencia de Podemos es muy interesante, no solamente para, digamos, el contexto europeo, sino efectivamente por otros procesos de alternativos que se han dado, por supuesto, en América Latina. En Ecuador es un claro ejemplo, bueno, en otros procesos en donde efectivamente se busca una visión alternativa sin salirse como del marco institucional, digamos, y eso es bien importante. Yo en ese sentido comparto también lo que dice Fander de la importancia de esas variaciones en la democracia española y en otros contextos. Ahora, el punto es que sí efectivamente va a ser ya no la tercera fuerza política, sino la segunda fuerza política, porque lo que decía ahora... Porque ya están aliados, ¿no? Claro, es decir, el establishment, digamos, el establecimiento se ha logrado blindar a través de pactos subterfugios que los llevan efectivamente a defender esa constitución, ese punto. Y aquí el gran reto de Podemos también, y es lograr llegar a ese anclaje ciudadano, pero también, y eso lo hemos visto en esta segunda fase, han moderado también el discurso en muchos aspectos, han moderado, digamos, su lenguaje frente a algunos aspectos, frente a la negociación, por ejemplo, con procesos como el de Cataluña o el País Vasco, y en ese sentido Podemos también está entrando en un proceso de aprendizaje. El segundo al mando de Podemos también lo decía en su discurso. Digamos, ninguna fuerza política ha logrado en tan poco tiempo afianzarse con tanto arraigo dentro de eso. Pero el varapalo que tuvieron de que tenían mucha mayor expectativa fue tal que efectivamente sintieron un baldado de agua porque creían que iban a ser la segunda fuerza dentro del Parlamento español. Pero en las elecciones pasadas Podemos y el PSOE conversaron para ver alguna posibilidad de alianza. No llegaron a un acuerdo. El tema es, no llegan a un acuerdo por las exigencias de Podemos al PSOE o porque el PSOE estaba más cerca del PP en ese momento. A ver, yo creo, antes de volver, o sea, de responder un poco a la negociación esta que se produjo después del 20 de diciembre, yo creo que hay que tener clara una premisa que es básica a la hora de entender qué es lo que va a pasar a partir de ahora en España. En política no funciona la lógica aritmética. Es decir, las matemáticas lo que nos dicen es que si se suman PP más PSOE, ya hay mayoría absoluta, ya tienen mayoría en el Congreso, con lo cual ya habría una gobernabilidad. Pero el problema es que eso en política no funciona. O sea, tú pones un signo de interrogación todavía. No, yo pongo un signo negativo. O sea, claro. Yo creo que el Partido Popular no va a pactar con el Partido Socialista. Eso es lo que se viene debatiendo, lo que se viene llamando como la gran coalición en los últimos años y que recordemos que ya desde 2010 lo propuso Rodríguez Zapatero y Rajoy, en este caso, o sea, todavía seguía, o ya era Rajoy el líder del Partido Popular, se negó sistemáticamente a esa gran coalición, ¿no? Porque políticamente no es posible, o sea, hay demasiadas divergencias. Entonces, más bien, yo creo que lo que se va a dar y lo que vemos un poco, lo que nos dice la experiencia, los datos que vamos viendo y tal, es que el Partido Popular, Rajoy, va a buscar aliados en otro contexto, porque si se produjese esa gran coalición de Partido Popular más Partido Socialista, no sería con Rajoy. Precisamente esa es una de las exigencias del Partido Socialista y de otros partidos, ¿no? Que
que en caso de que hubiese esa mega institucionalización no fuese pilotada por Mariano Rajoy. Es decir, más bien Mariano Rajoy va a buscar aliados en partidos más políticamente afines. Ciudadanos está más cerca, igual no lo bastaría. Por ejemplo, podríamos pensar en el Partido Nacionalista Vasco, en Coalición Canaria, pero igual es necesario que haya unas negociaciones políticas todavía duras. En el caso de la negociación PSOE-Podemos, que comentamos después del 20 de diciembre, el problema es programático. Es decir, no están de acuerdo en reforma laboral, en temas laborales, no están de acuerdo en temas fiscales, no están de acuerdo en la configuración del Estado. O sea, son demasiadas divergencias políticas como para que hagan un pacto. Pero en esas divergencias políticas, ¿cómo entender entonces, Mauro, y con esto terminamos España y entramos al proceso de paz de Colombia, cómo entender que Rajoy hace los ajustes que realizó, que provocó el gran paro en España, generó una gran movilización en contra suya por el tema del paro, y la gente sigue votando por Rajoy? Porque la gente en esta ocasión, un poco por las condiciones actuales y, digamos, por estos cambios repentinos, hay que estudiar el clima de opinión más que la opinión pública. ¿Qué tipo de clima se va creando rápidamente acorde a las situaciones internacionales? Repito, el Brexit va por el continuismo. Frente a cierta incertidumbre, los ciudadanos deciden por el continuismo. Ahora, yo creo que el que más mal parado sale es el PSOE. El PSOE no puede pactar con el Partido Conservador, el Partido Popular, porque desaparece. Y no puede pactar con Podemos porque desaparece. O sea, del modo como se mueve, evidentemente no logra hacer. Entonces, es el gran perdedor. Pero también Podemos, ojo, porque Podemos, en esa lógica, lo hemos visto gobernar, entre comillas, en dimensión territorial de municipalidades, etcétera, ¿no? En Madrid, con coaliciones muy heterogéneas, pero algo hemos visto. Pero ¿qué será Podemos cuando ya estará en el Congreso y le tocará ser un partido institucionalizado? Porque tendrá que hacerlo. El discurso movimentista, el discurso del cambio, el discurso de la radicalidad del cambio, las estrategias discursas que han podido convencer... ¿La venezolización de la campaña afectó? De alguna manera quizás sí, en algunos casos sí. La gran parte de los medios han hecho mucho énfasis sobre esta cercanía con Venezuela, bueno, en fin, todas las connotaciones negativas que pueden derivar de eso. Pero yo creo que Podemos la tiene también muy difícil, porque en este momento le va a tener que actuar como un partido adentro de una institución que se llama el Congreso, y hay que ver cuáles serán las estrategias. Ya no puede usar el 15M, ya no puede usar, digamos, ese momento más explosivo, diríamos, claro, más festivo, más apasionado. Se quedó en el pasado. Sí. No digo que desaparezca. No, pero se quedó en el pasado. Hay que ver si reacciona. Pero tiene que cambiar de estrategia. Ahora, Palmira quiere acotarte algo, por lo que veo. Seguro. Sí. Por intentar cerrar, o sea, el debate da para largo, pero creo que hay dos puntualizaciones en este aspecto que son importantes a la hora de intentar comprender por qué, o sea, la gran interrogante es por qué si España tiene un 22% de desempleo, más de un 50% de desempleo juvenil, más de 2 millones de españoles fuera que hemos tenido que emigrar, privatización de la educación, de la sanidad, etcétera, ¿por qué se sigue volviendo a votar a un gobierno que ha hecho esto? Yo creo que hay un par de cuestiones, además de, por supuesto, errores internos, errores objetivos de cada uno de los partidos, hay un par de elementos que no se nos pueden escapar. Uno es precisamente el tema de la campaña mediática. O sea, toda la prensa de referencia en España ha hecho una campaña de magnitudes enormes, sucia, campaña sucia, lo que conocemos como campaña sucia, contra las confluencias, contra Podemos, contra Izquierda Unida, la venezolanización de la campaña. La propia televisión pública ha dedicado más tiempo a hacer cobertura de los problemas de Venezuela, que a veces no eran imágenes ni siquiera de Venezuela, que a los problemas del desempleo, cuando el desempleo es la mayor preocupación. Y el segundo elemento que me parece importante para entender esto y que al mismo tiempo nos da un aprendizaje sobre el cual reflexionar del momento histórico en el que estamos, es el tema de la polarización. Las lógicas de polarización que vienen primando en España desde ya las legislaturas anteriores y que se han disparado en los últimos años y en el último año, precisamente a lo que llevan es al refuerzo de los polos, ¿no? Que precisamente es una de las cosas que esperábamos. Era previsible el refuerzo del PP, porque el voto que le había cedido a Ciudadanos lo iba a recuperar por la lógica de polarización. El problema que nos ha fallado, digamos, en términos de entenderlo y de lógica, es que el polo de la izquierda no ha respondido en términos de movilización tan bien como si ha respondido el de la derecha, ¿no? Entonces yo creo que entender eso hay que pasar por la polarización. Creo que has dado el clavo y un poco sirve de lección para el Ecuador en las próximas elecciones. Pues entramos al proceso de paz. ¿Es factible los acuerdos? Yo creo que eso ya es irreversible. ¿Es factible la paz?
A ver, los acuerdos son irreversibles, efectivamente. El jueves pasado llegamos a un punto de inflexión que efectivamente es la perspectiva y el horizonte del cese al fuego bilateral, de las zonas de, digamos, concertación, en donde lo que va a haber, pues, efectivamente es un proceso de monitoreo, el acompañamiento internacional, la entrega de armas. Digamos, es un proceso muy avanzado, muy monitoreado, muy acuñado, pero el gran problema, digamos, la gran como tarea que tenemos después de esto, sin duda alguna, es cómo se implementan esos acuerdos, cuál va a ser también la construcción de la paz. Ahí viene un punto muy importante de generar nuevos pactos dentro de la sociedad. No va a ser solamente el plebiscito por ratificar, aquí que estamos hablando de procesos de quedarse, de salirse. En Colombia vamos a vivir muy prontamente algo de esto. Si nos comprometemos efectivamente con este tipo de compromisos, con este tipo de acuerdos para la paz, ¿y qué viene después? Si hay una tarea muy importante en el ámbito territorial, recordemos que en Colombia se han firmado múltiples acuerdos de paz con distintos grupos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, y no todos han tenido el suficiente arraigo para consolidar un Estado plenamente de derecho, para consolidar una paz positiva. Pero en momentos donde los problemas económicos son tremendos, para Colombia también, a tal punto que se está discutiendo el incremento del IVA al 16 al 19%, donde ha habido y ha existido ausencia de Estado en los territorios, me refiero a lo rural, a la Colombia profunda. Hoy Bogotá, no el centro. Sí, correcto. ¿Es factible poder recuperar esos territorios cuando el Kushki, la plata, el dinero, la liquidez es escasa? A ver, hay una idea que es importante que el gobierno ha venido transmitiendo y efectivamente es algo importante, son los réditos económicos de la paz, como diría Keynes. Efectivamente hay un beneficio que traerá la paz para el desarrollo económico. Hay otros procesos que ha emprendido el Estado colombiano en su estrategia de consolidar esos territorios en zonas de paz, y es el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y esto le da mejor calificación a Colombia para ingresar en mercados de capital, que le puede traer mayor, por supuesto, inversión, mayor. Yo sé que Mauro me puede discutir esto en términos de que esto es neoliberalismo y lo que sea, pero lo cierto es que en un momento en donde las commodities, las materias primas han bajado tanto, en donde se requiere de una reincorporación de esta sociedad que ha estado excluida, necesitamos esos mecanismos y esos recursos para poder apalancar el desarrollo. Yo pensaba ir con Fander, pero ya que le lanzaste el guante a Mauro, tengo que ir donde Mauro. Y después regreso donde Fander. Te lanzaron el guante, hermano. Mira, yo creo que deberíamos preguntarnos sobre qué viene después de los acuerdos. Eso va a ser fundamental porque se desmoviliza la guerrilla, las guerrillas, pero no sé de qué modo se va a movilizar el gobierno. O sea, ¿el gobierno qué va a hacer? Esto no sabemos. ¿Y cómo va a apuntalar, cómo va a sostener, digamos, estos acuerdos de paz? Y por otra parte también, ¿qué se va a hacer con esa enorme desmovilización? ¿Qué va a hacer toda esta gente que ha estado tantas décadas combatiendo y haciendo guerra? El único que sabe hacer es eso, ¿no? Es una pregunta que quizá vale la pena. Es un número importante. Gente que ha nacido en la guerrilla y que no ha tenido más formación que una fuerza militar irregular. Luego está toda la zona, diríamos, de afectación, lo que tú señalabas antes, todos los territorios que tienen afectación a partir de ese conflicto. Pero, digamos, una de las preguntas claves es, el conflicto se motivó ¿por qué? Y bueno, ¿y ahora qué se está haciendo para que esos motivos que funcionaron cuando se dio, hoy son otras las condiciones? Yo no sé, habría que preguntarse. El país, yo no esperaría, porque ahí sí vamos a caer, Gabriel, en lo mismo que ha sucedido con el acuerdo de paz en El Salvador. Ahora creo que lo que permitieron los acuerdos de paz en El Salvador es que venga toda la cooperación internacional del mundo y la sede de la Embajada de Estados Unidos, que es la más grande de toda América, en El Salvador sigue siendo la más grande antes y después de los acuerdos. Ok, Fander creo que quiere opinar en relación a lo dicho por ustedes dos, pero yo creo que te va a contrarrestar a ti. Bueno, hay muchos temas, digamos. Primero, como latinoamericano y ecuatoriano, yo saludo el proceso de paz. Estoy muy contento que haya un proceso de paz. Y te digo por qué, no solo como una visión de que se resuelva un proceso atávico de sangre interno, que puede terminar desde mi punto de vista en una visión correcta. Yo fui muy optimista desde el comienzo, cuando una de las primeras mesas de trabajo en La Habana fue
topar el tema agrario, que me parece que era el fundamental, y arrancar desde ahí el proceso de paz, y eso de una u otra manera hubo cierto consenso entre los negociadores. Yo pensé que todo lo demás iba a caer por añadidura. El conflicto colombiano a nosotros nos ha rebasado en todo sentido, nos ha rebasado en términos de tener bases militares en Colombia, con la égida de los Estados Unidos al frente, nos ha rebasado en términos del paramilitarismo que hay en frontera norte, en términos de la violencia armada que ha generado el conflicto y todos los desórdenes que ha provocado en la vida cotidiana ecuatoriana. Entonces, el tener una expectativa de paz en la frontera con el Ecuador y también con Venezuela, por cierto, me parece que es un elemento fundamental. Pero también nos plantea retos al Ecuador ese proceso de paz, no solo en el tema de seguridad, sino en el tema de producción, en el tema de desarrollo rural, territorial. Y también en otro tipo de mirada en las relaciones norte-sur. Las relaciones norteamericanas en la región han estado absolutamente centradas en, yo diría que 3 o 4 aspectos, algunos positivos y otros no tanto. Uno es el tema de comercio, otro es el tema de inversiones, otro es el tema indudable de migratorio y el tema de seguridad. Las relaciones norte-sur, en este caso colombo-norteamericanas, y que han influido en la composición de la región andina, ha sido el tema de seguridad. Entonces yo esperaría que de aquí salga otro tipo de relacionamiento entre nuestros países. De otro lado, me parece que ya en el tema más interno, digamos, de cómo tiene que irse generando el arreglo, yo tampoco soy tan pesimista respecto al tema del Salvador. Yo casualmente en este año he estado 2 veces en El Salvador. Ahí está el gobierno del FMLN, se repite mandato, su agenda es absolutamente propositiva en temas de desarrollo. Yo creo que hay una transformación notable en la vida social. El aspecto de seguridad sigue siendo un tema pendiente. Ahí hay un conflicto que no solo se expresa en el conflicto atávico de la guerrilla, sino en un conflicto con bandidas que tiene que ver con una conflictividad centroamericana, y que por cierto Mauro tiene un libro sobre eso. Sí. Pero me parece que el tema es mucho más complejo, pero de una u otra manera bien resuelto por parte de la sociedad salvadoreña. Gabriel quería contar algo y paso con Palmira. Sí, es a propósito de varias cosas que ha dicho Fander, muy agudas, y se ha rescatado mucho en el proceso de negociación. Es preferible un acuerdo imperfecto a una guerra perpetua. Digamos, el acuerdo en sí mismo y lo que devendrá de él tendrá puntos críticos, ¿no? Tendrá debilidades, pero lo que sí es cierto, y esto lo puedo decir con plena fe, digamos, conocimiento de causa, es que este es tal vez uno de los acuerdos más elaborados y más, digamos, blindados de los procesos de paz a nivel internacional. No solamente por el componente de verificación de Naciones Unidas, no solamente por el respaldo regional, institucional, efectivamente, que se ha dado desde las instituciones, tanto UNASUR como CELAC u otras instituciones han respaldado fuertemente el proceso, sino también por el acompañamiento de, digamos, los países observadores y garantes que se han dado en el proceso. Sin duda alguna, el gran riesgo que efectivamente a lo que creo yo que se refiere Mauro es que después del conflicto se recrudezca la violencia y haya un proceso, digamos, de mayor estigmatización dentro de la sociedad, pero sin duda alguna ese es uno de los grandes desafíos también que tiene la fuerza pública. No hay que olvidar el papel de las Fuerzas Armadas en esto como también garantes de la paz. Gracias, Gabriel, pero aquí hay un tema también, Palmira, es decir, sí, la negociación se ha dado entre el gobierno y la FARC, pero esto tiene que pasar por el plebiscito de los ciudadanos, y el tema, ahí viene la gran incógnita, es, ¿vamos a tener sorpresa en los resultados del plebiscito cuando se lo convoque? De los ciudadanos y no solo de los ciudadanos. O sea, primero hay que ver, hay que consultar a la ciudadanía, hay que ver, igual comentábamos antes un poco, todos los procesos de influencia a los que está sometido el ciudadano. Obviamente hay que diferenciar el ciudadano que ha vivido toda su vida en territorio de conflicto y que no conoce otra realidad, del ciudadano que vive en la capital, que tiene otra realidad. O sea, todas las posibles influencias, pero yo creo que hay que mirar más allá. No solo el ciudadano, esto es un proceso que trasciende este gobierno y que probablemente trasciende al siguiente. Es decir, todos somos optimistas, todos saludamos por lo menos el proceso de paz, obviamente, o sea, hay que celebrarlo y hay que saludarlo, pero creo que no debemos caer en euforia tampoco, ¿no? Yo creo que aquí
quizás una alerta que no suceda como en la mal llamada transición en España, que muchas personas se acostaron franquistas y se levantaron demócratas al día siguiente, ¿no? Aquí que no suceda lo mismo, es decir, la paz no se consigue en la práctica ni en un día, ni en unos años, ni solo con firmar un papel, ¿no? Creo que los retos son importantes, que trasciende al gobierno, y sobre todo hay un componente, creo, importante que hay que tener en cuenta, que es el tema de las élites locales, ¿no? Cómo se va a saber tejer, cómo se va a saber relacionarse o no saber relacionarse con las élites locales que están en la zona. Gracias, Palmira. Bueno, vamos a conclusiones. Mauro, 30 segundos para tus conclusiones. A ver, evidentemente que no es que estoy en desacuerdo con los acuerdos, o sea, no puedo estar a favor de la guerra, del conflicto armado y de que haya muertes y que siga habiendo muertes. El país colombiano es un país que quiero, un país que quiero muchísimo, y creo que realmente todo conflicto, muertes, etcétera, son nefastos. Lo que trato de decir es que veamos qué pasa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué viene después? Porque la historia dice que cuando se pone a una mesa de negociación siempre hay alguien que gana de alguna manera, y normalmente el que gana es el que establece un poco las reglas de la negociación. Gracias, Mauro. Palmira, tus 30 segundos para concluir. Yo apelo a la responsabilidad de los poderes y de la ciudadanía, pero fundamentalmente de los poderes, que son los que van a canalizar. Espero que sean responsables, espero que sepan estar a la altura de lo que las circunstancias ameritan, y que no hagan un proceso al margen de la ciudadanía. Gracias, Palmira. Gabriel. Bueno, hay muchos desafíos sobre el proceso de paz, pero es una noticia esperanzadora, es un triunfo no solamente de la sociedad colombiana, de cambiar el discurso, de cambiar esa percepción y de ir hacia una construcción de paz, sino también es un logro latinoamericano. Hay también la necesidad de que los otros grupos entren en el proceso de negociación, y para eso Ecuador también ha ofrecido su apoyo, y es muy importante la participación de la región en esa consolidación de una zona de paz que es la región latinoamericana. Gracias, Gabriel. Fander. Bueno, atando los tres elementos de discusión, es decir, el Brexit, las elecciones de España y la paz en Colombia, me parece que estamos frente a un mundo cambiante. Ese mundo cambiante en este momento se expresa en yo diría que un cambio de correlación de fuerzas que favorece a la derecha internacional. Esto ya lo observamos en América Latina con la pérdida de la alcaldía en Quito, en Bogotá, las elecciones presidenciales en Argentina, las legislativas en Venezuela, el plebiscito de Evo. Y me parece que el centro va a ser las siguientes elecciones en el Ecuador. Y por lo tanto yo lo que apelo es a la unidad progresista para enfrentar a esa derecha neoliberal que ha traído tantos descrédito, tanto déficit en términos democráticos, y que es necesario un momento de unidad de las fuerzas progresistas. Gracias, Fander Falconi. Bueno, hemos tenido un programa básicamente en lo internacional, a pesar de que hemos tratado ciertos efectos también en la economía y en la política ecuatoriana. Como siempre, amigos televidentes, las conclusiones las sacan ustedes, y yo los espero el próximo día, martes, en Pulso Político, y el día de mañana ya reincorporándome a Pensamiento Crítico. Y por cierto, mil y muchas gracias por sus correos y sus mensajes de condolencias. Un fuerte abrazo.